Muy bien, vamos a dar paso a nuestra última ponente antes de la pausa de la comida. Ella es Elena Valladares y nos va a sorprender, ¿a que sí? Bueno, Elena nos trae una presentación que solo el título es todo un reto para alguien que está haciendo una presentación. La Sinfonía de la Salud, descubriendo el potencial ilimitado de la frecuencia, energía y vibración en la restauración de la salud. Elena es licenciada en Biología y es especialista en biotecnología. Adelante, Elena. Muchísimas gracias, qué ilusión estar otra vez con vosotros. Bueno, a los que vinisteis el año pasado, me perdonáis porque puedo sonar reiterativa porque voy a contar el mismo rollo con pequeñas modificaciones, pero al final la base va a ser la misma. Y por petición de mi querida Leonor, voy a empezar la charla con un vídeo súper genial que probablemente algunos habréis visto ya, pero en cualquier caso yo creo que merece la pena volver a recordar. No. Vale. El vídeo se llama Cymatics, ¿vale? La cimática realmente es la manifestación física de las vibraciones del sonido. Y este vídeo aúna la música y la ciencia, dos disciplinas aparentemente diferentes entre sí, pero que realmente comparten un nexo común, ya que la música y el sonido responden a un principio físico muy básico. Entonces, su creador, Nigel Stanford, en el 2013, un neozelandés así de mente muy inquieta y siempre investigando cuestiones, tenía especial interés por un fenómeno que se llama sinestesia. La sinestesia es ese aparente desorden cerebral según el cual algunas personas son capaces de evocar colores en función de sonidos o melodías que escuchan y viceversa. Ven un color y de repente escucha una melodía en su cabeza. Entonces se preguntó cómo sería hacer una sinestesia artificial. Entonces, bueno, dio vida a este vídeo, que es así un poco de atmósfera oscura y etérea, pero que mola un montón, así que vamos a disfrutarlo.
¿Os ha gustado? Me alegro mucho. Es hacer visible lo invisible, es el arte de hacer visible lo invisible. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la salud, la enfermedad y el cuerpo físico que los experimenta? Pues la respuesta viene dada, como en muchas ocasiones, cambiando la mirada que tenemos acerca de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, porque al final, ¿de qué estamos hechos? ¿De qué estamos tejidos? ¿Qué es esto de la materia, ¿no? Entonces, para abordar estas cuestiones, casi metafísicas, vamos a empezar con la frase mítica de Nikola Tesla, que decía que si quieres entender el universo hay que pensar en términos de frecuencia, energía y vibración. Y como todos sabemos, que nos han enseñado en el cole y tal, el universo está formado de materia y energía. Y la materia, a su vez, está formada por moléculas, átomos y partículas subatómicas, que están en constante movimiento, girando, vibrando, comunicándose unas con otras, y todo aquello que les provee de ese movimiento es la energía. ¿Qué pasa? Que la física se ha preocupado tantísimo por estudiar la materia que creó una rama específica de la física llamada física de partículas. Y la física de partículas se dedica a estudiar las partículas subatómicas, protones, neutrones, electrones y pues las relaciones que hay entre ellas. Entonces, según ha ido avanzando el mundo microscópico, se ha dado cuenta que dichas partículas parecen parecen desvanecerse en entidades ondulatorias o vibraciones. Y esto está muy de acuerdo con con la teoría de cuerdas, la famosa teoría de cuerdas, que dice que si bien es cierto que nos imaginamos las partículas como pequeñísimos puntos, si los observásemos muy bien con un microscopio superpotente, nos daríamos cuenta que cada puntito al final es una cuerda, es un lazo que vibra en el espacio-tiempo. Entonces, al final, ¿la materia qué es? No es. O sea, es un estado vibratorio, ¿no? Y teniendo esto en cuenta, sabiendo que la materia es vibración, vamos a definir conceptos clave para que luego entendáis el resto de la charla. Vamos a definir la vibración, la frecuencia y la resonancia, que vais a estar de la resonancia, vais a beber resonancia después de escuchar esta charla, porque es como la clave de todo el tema. La vibración al final es la propagación de ondas de energía y se puede considerar como un movimiento repetitivo, una oscilación. El típico ejemplo de toda la vida, tiramos una piedra a un estanque tranquilo y se forman onditas, ¿no? Y la frecuencia es la cantidad de veces que sube y baja una onda de energía en un segundo y se mide en hercios. Esto es un ciclo, ¿no? Y bueno, hay ondas de alta frecuencia y de baja frecuencia, según las oscilaciones. Voy a pasar rápido. Y para explicar lo que es la resonancia, primero hay que definir el concepto de frecuencia natural. Entonces, la frecuencia natural de algo es como la banda sonora original de algo, es su vibración preferida. Es realmente el fenómeno que sucede cuando excitamos un elemento de forma que responde con amplitudes más altas. Ejemplo típico tópico, el columpio. El columpio es un elemento oscilante. Cuando nos sentamos en un columpio, por la propia fuerza que ejerce el peso, oscila hacia adelante y hacia atrás. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien nos columpia? Cuando alguien nos columpia en el momento preciso, una vez en cada ciclo, lo que hace es que está excitando al columpio, al elemento columpio, en su frecuencia natural, de tal manera que responde con amplitudes más altas. Es decir, cada vez nos columpiamos más alto. Eso sería que entra en resonancia con la frecuencia natural del columpio. Otro ejemplo muy famosillo es el tema del cantante de ópera que rompe la copa de cristal con su voz. Pero ¿cómo lo hace? O sea, yo he intentado hacerlo en casa, os lo juro. He dicho, voy a sorprenderlos y voy a romper una copa y tal. No. O sea, no lo he conseguido. Estuve a puntito, ¿no? Pero no. Entonces, luego os pongo un vídeo de un tío que sí lo ha hecho y ya está. Y bueno, ¿cómo funciona esto de la resonancia en la copa? Cuando damos unos golpecitos a la copa, emite un tono y ese tono corresponde a su frecuencia de resonancia natural. Entonces, el cantante lo que hace es que emula ese tono y lo mantiene durante un tiempo determinado a una intensidad adecuada. Entonces, entra en resonancia con la copa
hasta un punto que vibra tanto y con tanta amplitud que genera tanta energía que no puede soportar la copa dicha energía y se rompe. Entonces vamos a ver el tío que lo consigue. 3 semanas, hasta que lo consiguió. Toma. Se entrena, ¿eh? Esto se entrena. Y da mucha alegría romper copas, o sea. Yes! All right, to make it right, we got to do it twice. Próximo deporte nacional, romper copas con la voz. Bueno, sin más. Pero bueno, el fenómeno de la resonancia no está limitado a columpios y copas, o sea, es un fenómeno omnipresente. Y tenemos otro ejemplo de resonancia a nivel macro, muchísimo más grande, con el puente Tacoma Narrows, famoso porque era un puente gigantesco hecho de hormigón y acero que estaba construido sobre un río, era un puente colgante, en una zona ventosa, pero bueno, no pasa nada, ¿no? El puente era totalmente viable, pasaban cada día camiones, autobuses, coches, hasta que un fatídico día de noviembre, más o menos por esta fecha, en el año 1930, se registró un viento como a 60 km/h o así, que desgraciadamente indujo una pequeñísima vibración en una parte del puente. ¿Qué ocurrió? Que esa pequeñísima vibración de esa parte del puente entró en resonancia con otra parte del puente más grande que absorbió dicha vibración, entró en resonancia y el puente, cao, se vino abajo. O sea, liada pardísima. Es decir, que por un lado tenemos una copa de cristal súper frágil, rota por resonancia, y por otro lado tenemos un gigantesco puente de hormigón y acero también destrozado por la resonancia. Entonces, conociendo la frecuencia natural de cualquier elemento, podemos eventualmente llegar a destrozarlo. Esto a nivel científico, microbiológico, le dieron vueltas varias personas a lo largo de la historia, que son estos de aquí, que voy a hacer pues eso, históricamente voy a hacer un recorrido y voy a nombrar a cada uno de ellos porque han dejado un legado súper importante y la mayoría han quedado en el olvido, han sido difamados, lo típico que ocurre siempre, ¿no? Así que vamos a restaurar su valor. Esto es súper gracioso, me encanta contar esto. Año 1850, Béchamp. Béchamp era médico-biólogo, profesor de química en la Universidad de Montpellier, contemporáneo de Pasteur, que se llevaban a matar, siempre estaban ahí de rifirrafes, que si yo soy más listo que tú, que no, que tal, que yo tengo razón. Bueno, Béchamp era muy reconocido y un buen día fue llamado por el prelado de un monasterio francés porque tenían un problema. Resulta que la cervecería del monasterio había dejado de fabricar cerveza porque no fermentaba la cerveza y tenían un drama ahí en el monasterio horroroso. Entonces llamaron a Béchamp y a todo su equipo, por favor, échanos una mano porque no podemos seguir así, sin cerveza en la vida no se puede vivir. Total, que llegó Béchamp con su equipo, con su ego, porque siempre solucionaba todo. Estuvieron una semana entera tomando muestras de todo tipo. Temperatura, posible contaminación, de todo. No descubrieron nada. Entonces Béchamp, con su ego herido, le dijo, mira, no sé qué pasa, pero no localizamos cuál es el error. ¿De verdad que estáis haciendo todo bien? Sí, todo, nada. O sea, el mismo protocolo, los monjes son pues, muy protocolarios, y le dijo, pues dime, no sé, cualquier eventualidad, por extraña que te parezca, diferente, que haya cambiado en vuestro día a día. Y dijo, bueno, lo único que no creo, es que hemos santificado y colgado la nueva campana del monasterio. Y dijo, ¿va a ser eso? La campana. Resultó ser que la campana emitía un tono que entraba en resonancia con la frecuencia natural de vibración de la levadura y la cerveza no fermentaba. Tal cual, o sea, fue así. ¿Qué sucedió? Cambiaron la campana y la cerveza volvió a fermentar y fiesta. Entonces, esto fue súper importante porque por primera vez en la historia moderna
este fenómeno de la resonancia tuvo sentido al respecto, ¿no? A nivel microbiología y ciencia. Pero ¿qué pasó? Que este evento fue archivado, pasó a la historia y ya está. Y aquí no ha pasado nada. No fue hasta casi 100 años después que nuestro querido Royal Raymond Rife, que también no sé si lo conocéis o suena chino o no, pero a partir de hoy seguro que sí, lo vais a amar por encima de todas las cosas. Este hombre, genio en su época, estudió en la Universidad Johns Hopkins y además descubrió muchísimas cosas que hoy en día se siguen utilizando en áreas tan diferentes como la balística, la aviación, la química. O sea, era un genio absoluto. Aparte, no se ceñía al paradigma científico de su época, sino que bebía de un montón de fuentes diferentes. Y de hecho, muchos de sus legados estuvieron relacionados con el tema de descubrir patógenos y conseguir localizarlos, porque en 1933 presentó el microscopio universal por primera vez en la historia. Ese microscopio era capaz de ver, o sea, él podía observar las muestras en vivo, cosa que hasta ese momento era imposible. Se utilizaban tinciones, colorantes que mataban las muestras y él las podía ver en vivo con todos sus colores naturales. Fue gracias al microscopio universal que descubrió, por ejemplo, el virus asociado a la bacteria de la tuberculosis y el virus BX, que lo llamó, es el virus asociado al cáncer. Él estaba trabajando con células cancerosas de mama y vio que en todas ellas se reproducía un virus que emitía una característica luz roja púrpura, porque él lo que hizo para desarrollar sus microscopios fue que se centró en el prisma óptico y en la iluminación. Él jugaba muchísimo con el espectro electromagnético de la luz. Entonces, bueno, el tema de descubrir el virus del cáncer, luego lo reprodujo, consiguió aislarlo, purificarlo y lo inyectó en 400 ratas. Todas ellas desarrollaron tumores, es decir, 400 ratas desarrollando tumores en función de un virus, era evidente la causa y el efecto. Lo curioso fue que en sus investigaciones, cuando irradiaba los patógenos, con su frecuencia de resonancia, los veía mejor. Hasta el punto que un buen día, por error, como suelen ser los descubrimientos más importantes, que son como errores, los irradió con una intensidad más elevada de lo normal y vio que de repente se destruían y dijo, ¿cómo? O sea, ¿esto qué es? Y las células circundantes quedaban intactas. Entonces, sin querer, fue desarrollando un método de destrucción de patógenos de forma selectiva por el principio de la resonancia. Esto le llevó a desarrollar aparatos basados en plasma que unía una caja generadora de frecuencias y empezó a sacar patrones de frecuencias y de hecho inventó máquinas que empezaron a estar en los consultorios médicos de todo el país, porque él trabajaba para el gobierno estadounidense en sus inicios y para diversas entidades privadas. No, un momento. Todavía no. Bueno, eso, lo que os contaba. Entonces, trabajaba para el gobierno, entidades privadas y demás. Hizo una empresa que le iba súper bien, se llamaba Binray Company, y hasta que llegó el presidente de la American Medical Association y le dijo, ¿y esto qué es? Aquí hay pasta, te compra la empresa. Y Rife dijo, no me la vas a comprar. O sea, esto no es un lucro económico, esto es para ayudar a la gente. Y entonces, ¿qué pasó? Que no le vendía la empresa, pues difamaciones, empezó a vivir, bueno, recursos judiciales, tuvo que parar la fabricación de los aparatos, se metió en un montón de movidas, se fue del país. La imagen de Rife acabó fatal. Y este vídeo, precisamente, lo grabaron porque hace referencia a cómo se destruye un patógeno con las frecuencias de resonancia. Es como que la membrana, al tener componente eléctrico, entra en resonancia y expulsa todo el contenido. Entonces, es totalmente... las hace inviables. No sé si son bacterias o paramecios inofensivos, no obstante... empiezan a vibrar a toda velocidad y chao.
Bueno, esto es lo que os contaba antes, que fue súper difamado y demás. Pero bueno, luego un periodista muy valiente, estadounidense, Barry Lanes, que escribió un libro sobre Raif y es como que avivó otra vez la llama y la investigación y demás. Y luego también hay una película que si queréis ver os recomiendo, que está muy, muy bien, acerca de Raif. Luego, siguiendo con el hilo histórico, tenemos a la doctora Hulda Clark. No sé si conocéis los Zapper. Ella afirmaba con total vehemencia que la mayoría de las enfermedades humanas tienen su origen en infecciones parasitarias. Y además decía que ella fabricaba diversos equipos de microfrecuencias y ella decía que era capaz de curar enfermedades simplemente con frecuencias adecuadas a intensidades muy bajas, conseguía eliminar los patógenos. Y también basado en lo mismo, en el principio de resonancia. Esta mujer también le pasó, no tanto como a Raif, pero sí. Fue difamada, estaba en Estados Unidos haciendo prácticas clínicas, era escritora, todo era fenomenal, hasta que se enteraron de lo que estaba haciendo y la expulsaron del país. Así que tuvo que seguir en México con su práctica clínica. Luego, Anthony Holland. Este tío es músico y compositor, pero muy vivo y estaba muy obsesionado en lo que es cómo afecta los sonidos a la microbiología. Entonces, pudo formar una organización sin ánimo de lucro, creó un laboratorio y se puso a investigar con este tema. Empezó con paramecios inofensivos y vio, como Raif, que aportando las frecuencias adecuadas era capaz de inhabilitar los paramecios, o sea, los dejaba como se paraban hasta que se vaciaban de contenido. Entonces siguió investigando, fue llamado por un laboratorio que estaban investigando con cáncer y se puso de lleno con células leucémicas y de cáncer de páncreas. Y, al igual que Raif, con un equipo de plasma unido a una caja de generadora de frecuencias, logró revertir cáncer en varios pacientes. Este hombre ha dado una charla en TEDx, que es bastante interesante, por si la queréis buscar. Y bueno, luego, aparte de basarse en Raif, se basó en un investigador chino que se llama Dr. Mai Wang-ho, que afirmaba que las células se comportan como cristales líquidos. O sea, y cristales líquidos, eso es un cristal líquido, eso en las pantallas de ordenador, y nosotros estamos muy acostumbrados a ver colores, formas, y no nos sorprende. Pues las células es igual, son cristales líquidos, entonces se puede cambiar la viabilidad celular con diferentes señales eléctricas, electromagnéticas o electrónicas, ¿vale? Entonces, Anthony Holland, ese es su legado. Luego tenemos a este hombre que se llama Todd Machover, que es profesor del MIT, y no solo hace música para el disfrute. Si lo buscáis por ahí en Google o en YouTube y tal, tiene un rollo un poco extraño. O sea, es como un rollo ya psicodélico raro, pero bueno, aparte de hacer música para disfrutar, está metido en un proyecto importante, que es un proyecto para el Alzheimer, y se ha dado cuenta que con 40 hercios es capaz de revertir el Alzheimer en varios pacientes. O sea, es como que devuelve la capacidad cognitiva a las células neuronales, estimulándolas a 40 hercios. El reto es, porque claro, cuando dejan de recibir esos estímulos a 40 hercios, es como que vuelven otra vez a su ser, ¿no? Es conseguir que ese efecto sea duradero a través del tiempo. Y luego voy como súper rápido porque me quedan 20 segundos y no me da tiempo. Ahora os voy a enseñar, porque esto parece ciencia ficción y como algo que ya no se lleva, pero es que hay investigación reciente con este tipo de tecnología. Esto es un artículo científico acerca de las microfrecuencias de corriente específica y es una técnica que lo que hace es que
se estimulan diferentes zonas del cuerpo para evitar pues, el dolor, sobre todo neuropático, miofascial, inflamaciones. Con estas corrientes, las células quedan intactas y se aumenta la producción de ATP y la regeneración celular. Luego, esto es muy curioso. Esto viene de dos estudiantes ¿de dónde eran estos estudiantes? Un momento, de Taiwán. Entonces, estos estudiantes vieron que las plantas aumentan su sistema inmune cuando son sometidas a un agente estresante, ¿vale? Entonces, un agente estresante puede ser un virus y se preguntaron cómo sería estresar de otra manera a las plantas. ¿Cómo? Dándoles corrientazos. Entonces, cogieron plantas de tabaco, las unieron a cables de cobre y les empezaron a dar diferentes voltajes durante tiempos determinados. Se dieron cuenta que con 10 voltios durante 10 minutos, las plantas quedaban electrovacunadas. De hecho, lo probaron, porque vieron en los estudios científicos que se aumentaba el gen PR1, que el gen PR1 precisamente es como que te aumenta el sistema inmunológico y te previene de infecciones. Entonces, cogieron esas plantas, utilizaron plantas control, infectaron a todas con virus y se dieron cuenta que las electrovacunadas no se infectaban ni muchísimo menos como las otras. Entonces, ahí hay un filón importante. Tema plantas y podría extrapolarse al humano sin problema. Luego, este es otro estudio científico acerca del tratamiento de la leche materna. Sabemos lo importante que es la leche materna para los bebés. Hay bebés que no pueden lactar porque las madres no les proveen de leche. Y normalmente se pasteuriza, pasteurización, uperización, que lo que hace es utilizar temperaturas muy elevadas. ¿Qué ocurre? Que si bien es cierto que te cargas los patógenos, te cargas también todo lo demás, las proteínas, las enzimas, que las enzimas son proteínas con función, como inmunoglobulinas, etcétera, etcétera. Entonces, han descubierto que mediante una terapia que se llama campo eléctrico pulsado, que es emitir frecuencias de alto voltaje, pero durante un tiempo muy corto, pueden eliminar patógenos, pero conservan las proteínas y las enzimas con función, como la inmunoglobulina, la lactoferrina. Entonces, esto también es algo muy importante. Luego, tema cáncer. En PubMed, estos son estudios científicos que están aprobados y son totalmente, bueno, podéis leerlos cuando queráis. Están probando terapia con frecuencias electromagnéticas para tratar cánceres. Y se han dado cuenta que las personas que tienen el mismo tipo de tumor responden a las mismas frecuencias. ¿Qué hacen estas frecuencias? Es como que a las células cancerosas les dejan paralizadas y permiten, digamos que al no multiplicarse con tanta vehemencia, provocan la apoptosis antes, porque realmente el problema del cáncer es que no hay apoptosis celular, no hay muerte celular programada. Y precisamente con estos campos electromagnéticos sí hay más capacidad de apoptosis. ¿Esto qué era? Vale. También están aplicando campos eléctricos, en este caso, para matar bacterias. Los antibióticos ya no valen para nada. Estamos tan súper resistentes a todos los antibióticos que están viendo otras probabilidades. Y están dando cuenta que con electricidad de bajo voltaje, como lo que utilizamos para cargar el móvil, ¿vale? Con eso simplemente, durante media hora aproximadamente, se han dado cuenta que las bacterias, la membrana bacteriana, que es diferente a la membrana plasmática celular, por eso las células quedan intactas, permea, le hacen como micro agujeritos a las paredes bacterianas y por ahí pierden un montón de cosas. Pierden proteínas, pierden vacuolas, pierden un montón de cuestiones que les hacen funcionar, con lo cual te las cargas igual. Y este estudio es muy chulo porque el VIH es verdad que ya está, que ya la gente no se muere de SIDA ni mucho menos, pero todavía cuesta porque los tratamientos tienen muchísimos efectos secundarios. Y esto es muy genial porque se han dado cuenta que las células infectadas con VIH son muchísimo más sensibles a la electricidad. Entonces, están tratando a pacientes con VIH también con terapia a nivel eléctrico, con microfrecuencias, porque
haciendo varios estudios, grupos de células sanas y grupos de células infectadas con VIH, las que tienen VIH son muchísimo más electrosensibles que las otras. Entonces, simplemente con dar campos eléctricos muy precisos, sin alterar las células que acompañan, las células sanas, digamos, se puede conseguir matar el virus sin ningún problema y sin ningún efecto secundario. Y ya está. Muchas gracias. Gracias.